Gracias, Lilia Luciano. Allí está el reporte desde Caracas y por supuesto seguimos atentos a lo que ocurre con estas dos manifestaciones en simultáneo. Sí, pero es un tema que ha generado repercusiones más allá de las fronteras venezolanas. Vamos a revisar lo que está ocurriendo acá en nuestro país, específicamente en el entorno de la Embajada de Venezuela en Santiago y en la comuna de Providencia. Gabriela Segura nos va a contar más al respecto. Gaby. Hola, Gaby. Hola, muy buenas tardes. Se han congregado decenas de ciudadanos venezolanos tratando de tener una respuesta luego de este sorpresivo anuncio de que se suspendían todos los trámites indefinidamente, por lo que todas las citas para pasaporte, para visas, para documentos de viaje no están siendo procesados de acuerdo a la información que entregó esta institución de manera oficial. La última vez que se vio al embajador Arévalo Méndez fue durante la noche de ayer, cuando abandonó la embajada en un vehículo, también gritando muerte al fascismo, y desde entonces es que ya no se le ha visto, aunque se entregaba información de que él, al menos esta jornada, podría haber estado ahí en ese lugar, pero no se ha tenido tampoco comunicación con las personas que han llegado durante toda esta jornada con la intención de tener respuestas, porque se publica este comunicado, se anuncia que los trámites están suspendidos, pero sin duda es una situación que complica a los ciudadanos venezolanos que, por ejemplo, tenían pasajes comprados y necesitaban estos documentos para poder salir de nuestro país y volver a su propio país. Escuchemos parte de las declaraciones que nos entregaban estos venezolanos que llegaron durante esta jornada a la embajada y también las palabras que entregó el presidente Boric en su gira por los Emiratos Árabes. Tenía mi pasaje comprado, acá lo tengo, para el día de ayer a las 7:55 de la tarde, pero los de la PDI me exigieron el salvoconducto. Con eso no me dejan abordar al avión. Y la aerolínea me dijo que me podían hacer un solo cambio de boleto para el día de hoy. Y entonces yo voy a perder el dinero, voy a perder el boleto, voy a estar acá sola. No tengo nadie, no tengo nada. Entonces, ¿y qué hago yo ahora? Sí, ¿tenías algún trámite? Sí, tenía un trámite, el salvoconducto. Teníamos que viajar el domingo y ahora no sabemos qué vamos a hacer. Estamos aquí esperando respuesta, a ver qué nos dicen, qué podemos hacer, a dónde debemos ir. Todo es triste porque en verdad muchas personas aquí están por trámites de pasaporte, otros para poder viajar. Esta situación, por cierto, nos mantiene alerta. Es mi deber como mandatario entregar certeza a los miles de chilenos que actualmente viven en Venezuela. Deben saber que les garantizaremos toda la ayuda y apoyo y asistencia que necesiten. Y de la misma manera al pueblo venezolano, sepan que hay una comunidad internacional atenta a lo que está ocurriendo en su país, haciendo presión para que la voluntad que ustedes han expresado en las urnas sea la que finalmente se respete, para lo cual seguiremos exigiendo que las elecciones sean transparentes y sean totalmente verificables, y que por lo tanto el resultado, una vez aquellos preceptos se cumplan, sea aceptado por las partes involucradas. Por una parte está la preocupación de qué es lo que pasa con los chilenos que están en Venezuela luego de la decisión de Nicolás Maduro de pedir que derechamente ya los diplomáticos nacionales abandonaran ese territorio. Y por otra parte también qué va a pasar con aquellos ciudadanos venezolanos que están en nuestro país y que tienen trámites pendientes, ya sea para viajar u otro tipo de documentos, y que no los pueden llevar adelante producto de esta situación. Que ha dicho también la ministra del Interior, Carolina Toá, que van a tratar de buscar medidas de mitigación ante este desamparo que enfrentan los ciudadanos venezolanos, aunque es bastante difícil, ya que este trámite, al menos aquí en Chile, depende exclusivamente de la Embajada de Venezuela. Claro, siempre tienen algún tipo de complicación, lo cuentan los propios venezolanos, y ahora aún más con este anuncio de cerrar la embajada acá en nuestro país. Gracias por la información, Gaby. Buenas tardes. Gracias, Gaby. Nosotros seguimos atentos a lo que está ocurriendo en Venezuela, por supuesto, en nuestro país. Nos vamos a ir a una pausa con estas imágenes. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos. Buenas tardes. Gracias. Seguimos con más noticias, quédense con nosotros. Más detalles a esta hora. Gaby, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Aquí hemos estado prácticamente toda la mañana, donde han llegado decenas de venezolanos para buscar una respuesta. Les vamos a mostrar imágenes en vivo de Oscar Zúñiga para que vean también esta protesta bastante espontánea que se ha formado acá, porque han llegado para realizar diversos trámites y estos no se han podido llevar
adelante. Una noticia, un anuncio que sorprendió a los venezolanos que viven en Chile. Son más de 700.000 que residen en nuestro país que se enteraron durante las últimas horas de esta decisión de suspender inmediata e indefinidamente todos los trámites que se realizan aquí en la embajada, específicamente en la comuna de Providencia. ¿Qué quiere decir esto? Hay citas para distintos trámites, citas para pasaporte, para retiro de pasaporte, para visas e incluso para documentos de viaje que fueron completamente suspendidos. De hecho, veíamos el día de ayer las imágenes cuando el embajador abandonaba este lugar también, realizando unos gritos bastante severos en torno también a la posición que ha tenido el gobierno chileno frente a la elección que se realizó el fin de semana en Venezuela. ¿Qué es lo que dijeron aquí en la embajada? Que se iban, al menos esa es la información que se tenía el día de ayer. Hay imágenes donde se ve al embajador abandonando este lugar, pero al menos de acuerdo a la información que se entregaba extraoficialmente, se mencionaba que estaban aquí, que había personal adentro, pero no han realizado ningún tipo de atención. Eso es lo que ha complicado, por supuesto, a los compatriotas que vienen acá con pasajes en mano, incluso con la intención de dejar Chile, de volver a Venezuela y que no han podido hacerlo porque no tienen este salvoconducto, este documento de viaje que les permite poder dejar el territorio nacional y poder tomar estos vuelos. Por eso es que la situación es tan compleja, porque al menos aquí ellos no tienen ningún tipo de respuesta. No hay nadie que les dé información, no hay nadie que hable respecto a qué hacer. Tampoco han tenido, por supuesto, la posibilidad de tener información respecto al mismo embajador de Venezuela, Arévalo Méndez, que decían que estaba al interior, pero tampoco se le ha visto durante las últimas horas. Piden ayuda porque muchos tienen pasaje para los próximos días, muchos quieren regresar hasta sus casas, quieren volver a su tierra, pero no pueden hacerlo producto de toda esta situación. Así que es bastante complicado. Personas que incluso dejaron sus departamentos, dejaron sus casas acá en Santiago porque tenían esta cita, venían con el dinero para poder llevar adelante este trámite, pero se encontraron con esta determinación y sin tener también alguna alternativa, ni mucho menos una fecha donde esto se pueda llevar adelante. Están los trámites, entonces, les decía, suspendidos, pero además las citas, por ejemplo, y los documentos de viaje no están siendo procesados. ¿Qué pasa con aquellos documentos que ya se habían tramitado? Estimaron una fecha el 25 de julio para que estos trámites sí se van a entregar, pero se van a enviar mediante una empresa de transportes que va a hacer llegar a las personas que realizaron estos trámites su documentación, pero el problema es con aquellas personas que estaban esperando por la cita. Cuesta bastante obtener una cita en este lugar y por ende es que también es tan difícil para ellos poder tener una respuesta que los deje más tranquilos y también que puedan tener una certeza de algo. Pedían ayuda también al gobierno chileno para ver si es que podían intervenir de alguna forma y también poder solucionar el tema y poder tener una idea de qué va a pasar más adelante si es que esta situación continúa y efectivamente esta embajada ya no vuelve a funcionar. Nosotros conversamos con algunas personas, con venezolanos que están con este problema, que no pueden acceder a este documento para viajar, que obviamente se han tenido que instalar aquí todo el día a la espera de que pueda haber alguna respuesta por parte de sus autoridades. Escuchemos qué fue lo que nos comentaban. Tenía mi pasaje comprado, acá lo tengo, para el día de ayer a las 7:55 de la tarde, pero los de la PDI me exigieron el salvoconducto. Con eso no me dejan abordar al avión. Y la aerolínea me dijo que me podían hacer un solo cambio de boleto para el día de hoy, y entonces yo voy a perder el dinero, voy a perder el boleto, voy a estar acá sola, no tengo nadie, no tengo nada, entonces, ¿y qué hago yo ahora? Sí, ¿Tenías algún trámite? Sí, tenía un trámite, el salvoconducto. Teníamos que viajar el domingo y ahora no sabemos qué vamos a hacer. Estamos aquí esperando respuesta, a ver qué nos dicen, qué podemos hacer, a dónde debemos ir. Todo es triste porque en verdad muchas personas aquí están por trámites de pasaporte, otros para poder viajar.
Bueno, recordemos también que esta es una orden, una determinación que viene desde el mismo gobierno de Nicolás Maduro, luego de las elecciones del fin de semana y de que ordenara retirar a todos los funcionarios diplomáticos de 7 países, entre ellos Chile. Por eso que abandona ayer las oficinas de la embajada el embajador Arévalo Méndez, que incluso se va realizando gritos desde este sector, entre la expectación también de sus propios compatriotas y del resto de la gente que había llegado también aquí para manifestarse, saber también cómo iban a continuar cada una de las acciones que tienen relación con las operaciones que se realizan en este lugar. No se sabe qué va a pasar, francamente esa es la información que tienen ellos. También se ha tratado de ver con el gobierno, por ejemplo, si es que hay algún camino para poder ayudar a estas personas. Habla el gobierno, habló la ministra Carolina Toá, de que están tratando de mitigar el efecto de esta determinación, en la medida de las posibilidades también, pero es bastante complejo porque estos son trámites que derechamente tiene que realizar la Embajada de Venezuela en este lugar y que al estar cerrado es completamente imposible poder llevar adelante estos documentos, estos trámites, estas solicitudes. Escuchemos qué fue lo que dijo la ministra del Interior, Carolina Toá, desde una actividad de la que participó en el Paso de los Libertadores. Pero nos preocupa muy especialmente que va a pasar lo mismo en la Embajada de Venezuela acá, y los servicios que se prestan a la comunidad, que es muy numerosa en Chile, van a verse suspendidos en los próximos días. A pesar de que eso es una medida que no tenemos cómo reemplazar, porque no somos autoridad de los procedimientos venezolanos, Chile va a hacer todo lo posible por mitigar el efecto que eso va a tener en los más de 700.000 venezolanos y venezolanas que viven en Chile. Trataremos de apoyarlo en la medida de nuestras posibilidades para que no los afecte o los afecte lo mínimo posible ese desamparo en que entiendo que muchos de ellos se deben sentir. La comunidad internacional ha expresado por muchas vías su preocupación y su atención respecto al proceso de Venezuela. Aquí en la mañana se congregó bastante gente, que algunos no estaban al tanto de lo que estaba ocurriendo y que venían porque tenían una cita ya agendada. Estas citas son instancias que se logran agendar con bastante tiempo de antelación y por ende es que muchas de estas personas vinieron de todas maneras para ver si es que podían tener una respuesta. También han estado acá personas que tienen pasajes ya comprados para los próximos días para ver si es que puede haber algún tipo de apoyo para poder obtener estos documentos y poder llevar adelante los viajes. ¿De qué manera se podría destrabar este problema? Es difícil saberlo. Trabajar tal vez mediante otra embajada, otro consulado, podría ser una alternativa, pero esto tendría que ser decisión ya derechamente del gobierno venezolano y desconocemos también si es que está la intención por parte de ellos de poder prestar este apoyo a sus compatriotas que están en territorio nacional y que buscan llevar adelante una serie de trámites para poder, por ejemplo, volver a su tierra. Así que es bastante incierto aquí el panorama que se vive en las afueras de la Embajada de Venezuela, donde todavía sigue llegando gente para tratar de buscar respuestas. Muchas gracias, Gabriela, por el informe desde allá. Vamos a continuar con otra arista también de este tema. Muchas gracias. Sí, vamos a revisar